En mi pueblo, todo mundo le tenía miedo a la lluvia. Y un día descubrí por qué. La razón por la que no has escuchado esta historia es porque todo mi pueblo hizo un juramento de silencio hace casi 30 años. La mayoría de las personas que vivimos eso ya no están con vida, pero por desgracia yo aún lo estoy y aún sigo atormentado por esos días. Esta historia regresa hasta que yo era un niño de 6 años, viviendo en un pequeño pueblo de la Sierra de Sonora, el cual hoy es un pueblo fantasma. Pero me permitiré no mencionar, por si acaso queda alguna persona con vida que aún pueda molestarse por esta información que estoy por darte. Solo mencionaré que mucha gente conocía el pueblo como el pueblo de los cuchillos, por la cantidad de cuchillos enterrados en la tierra que podían verse simplemente al pasar por ahí. Este pequeño pueblo estaba situado entre la sierra y el desierto de Sonora, donde la lluvia era escasa. Llovía solo 1 o 2 veces por año, pero cuando llovía, siempre era un suceso. Como digo, mi pueblo era muy pequeño en realidad. Solo había pocas familias, todas conocidas o relacionadas entre sí. No era un pueblo turístico tampoco. Solamente teníamos visitas cuando alguien llegaba a abastecer gasolina en una pequeña gasolinera que teníamos, o para comer en un pequeño y modesto restaurante, o con Don José, a comprarle leña. Este último, Don José, era un hombre mayor, de unos 60 años. Él siempre estaba talando árboles, partiéndolos en pedazos para después venderlos como trozos de leña. Era un hombre fuerte para su edad, de aspecto rígido. Nunca lo veíamos sonreír. Los demás niños bromeaban acerca de él. Decíamos que el hacha que usaba para cortar madera también lo usaba para matar personas. Sin embargo, él era un hombre muy respetado en el pueblo, pues fungía como una clase de autoridad al momento de resolver algún problema. Yo solo tenía un amigo, Daniel. Después de todo, era el único niño de más o menos mi edad similar. Nos gustaba perdernos en el monte, buscando ardillas o camaleones, para después llevarlos a casa. Mi madre trabajaba en el pequeño restaurante del que te hablé antes. Algo raro, porque mi madre solamente tenía un brazo. Ella me dijo que lo perdió en un accidente mucho tiempo atrás. Y mi padre, bueno, él siempre fue un misterio. Mi madre decía que él se había ido cuando yo tenía 2 años y nunca regresó. Pero hay algo extraño en mi pueblo: el miedo a la lluvia. Como te dije, muy pocas veces llovía, y cuando lo hacía todo era demasiado extraño. La gente se refugiaba en sus casas. Mi madre cerraba las puertas y ponía el palo de la escoba para trabar la puerta, como si tuviera miedo de que alguien entrara. Yo siempre tenía que mirar la lluvia a través de mi ventana, aun y cuando mi madre me prohibía acercarme a ella. Tenía que imaginarme cómo sería mojarse con la lluvia, correr, brincar o jugar, como miraba en tantas películas que pasaban por la televisión. Pero mi madre, por alguna razón, tenía fobia a la lluvia. Cuando cumplí 9 años, tuve el valor de preguntarle. Ella me sentó en la sala con ella. Simplemente me miró, jugó con sus dedos de manera nerviosa. Es por la lluvia negra, me dijo. Yo me quedé tan perplejo y confundido como quizás ustedes lo estén. ¿Sabes por qué enterramos cuchillos en la tierra?, me preguntó mi madre. Para que no llueva, le dije. Estaba familiarizado con esa superstición, y quizás algunos de ustedes también, sobre todo si son mexicanos. No nos gusta la lluvia, recalcó mi madre. Era algo obvio. Desde que tenía memoria,
Simplemente una tarde nublada era suficiente para que mi madre enloqueciera y corriera a buscarnos para meternos a casa. Mi hermana aún estaba en brazos, así que ella no era un problema, pero yo sí. Sé que no les gusta la lluvia, le dije, pero creo que ya soy lo suficientemente mayor para saber por qué. Ella sonrió de una forma tierna. Después de todo, yo aún era un niño. Está bien, te contaré, me dijo al fin. Nuestro pueblo está maldito. Cuando las primeras familias llegaron aquí, había una familia que era dueña de todas estas tierras. Habían vivido aquí toda su vida. No quiero darle muchas vueltas, pero ellos se negaron a recibir a nuestros ancestros. Y estas tierras eran fértiles y llenas de materiales. Así que, bueno, ya te imaginas. Yo estaba perplejo. Mi madre me estaba confesando que mis antepasados habían cometido un crimen para quedarse con estas tierras. Vaya. La familia que vivía aquí, continuó mi madre, eran inmigrantes. Podíamos saberlo por su color de piel. Las personas de la caravana que venían para acá decidieron que era lo mejor tomar estas tierras, aunque fuera por la fuerza, y lo hicieron. Entre ellos se encontraba el papá de tu abuelo. Así que sí, somos descendientes de ellos. Pero, ¿qué fue lo que pasó?, le pregunté. Ahora tenía más dudas en mi cabeza. No te voy a explicar exactamente qué pasó porque aún eres un niño. Pero dicen que el día que acabaron con ellos, comenzó a llover. Decía mi abuelo que comenzó a llover de una forma tan extraña, de estar completamente soleado a estar nublado en tan solo un par de minutos. Pero no solo eso, sino que la lluvia era de un color oscuro, cada vez más fuerte, hasta que de pronto se encontraban bajo una lluvia de color negro. Cuando la lluvia negra tocó a la familia inmigrante que yacía en el suelo, ellos se levantaron, de una forma extraña, casi sin la necesidad de usar sus extremidades, como si una fuerza superior los estuviera levantando. Allí estaban, el padre, la madre y 3 hijos de diferentes edades, parados frente a la multitud que acababa de quitarles la vida. No miraban a nadie fijamente, según me contó tu abuelo. Simplemente comenzaron a moverse, todos iguales, con una sincronía sobrenatural. Izquierda, derecha, izquierda, atrás. Levantaban las manos, giraban, brincaban. Estaban bailando. Sus rostros no mostraban ninguna expresión, simplemente danzaban bajo una lluvia de color negro. El terrorífico espectáculo duró unos minutos, hasta que la lluvia negra cesó. Después de eso, las versiones son diferentes, pero la mayoría cuenta que esos 5 inmigrantes comenzaron a correr, pero no erráticamente, sino a donde había personas. Todos corrieron despavoridos, escapando de ellos. Tu abuelo me dijo que el padre lo persiguió, mirándolo fijamente con una sonrisa en su rostro. Él hizo lo que pudo para esquivarlo, pero casi estuvo por perder la vida cuando la lluvia se volvió de color normal. La familia inmigrante volvió a caer al suelo, sin vida. Pero había algo diferente en su mirada, en su rostro. Estaba una terrorífica sonrisa. Yo estaba estupefacto. Lo que mi madre me estaba contando ¿era acaso un cuento de hadas para asustarme y justificar su miedo por la lluvia?
No tenía idea, pero quería saber lo que seguía en la historia. Después de ese día pasaron cosas extrañas en el pueblo, continuó ella. La lluvia comenzó a ser más frecuente que antes, pero había algo diferente. Cuando llovía, no siempre, pero en algunas ocasiones, la lluvia se volvía de color negro. Mi madre hizo una pausa. Pude ver en su rostro el miedo y la fuerza con la que contenías las lágrimas. Si había alguien en la lluvia cuando se volvía negra, esa persona simplemente enloquecía. Comenzaba a bailar, según cuentan los ancianos, de la misma forma extraña en la que bailaron aquellos individuos ese fatídico día. Y al terminar la lluvia, caían al suelo, sin vida, sonrientes. Debo admitir que me asusté, no solo por el hecho de que mi madre me estuviera contando tal cosa, sino porque podía escuchar el sonido de la lluvia en la lámina del techo de mi casa, pensando si acaso la lluvia que estaba cayendo era de color negra. «Mamá», le pregunté tímidamente, «¿has visto la lluvia negra?». Ella se quedó en silencio, pero no necesitaba contar, porque su mirada me lo había confirmado. «La miré una vez», me dijo, y después comenzó a llorar. Yo no quise hacer más preguntas. Al día siguiente, le conté a Daniel lo que mi madre me había contado. Le pedí que no le dijera a nadie. Él me dijo que sus padres tampoco lo dejaban salir, pero no le daban ninguna explicación. Después de esos, pasamos meses sin lluvias, como era de costumbre. Don José siempre estaba encajando cuchillos nuevos por la tierra de todo el pueblo. Iba casa por casa encajando cuchillos, en la plaza, en las tiendas, en todas partes. Era como un protector del pueblo. Cuando yo cumplí 12 años, ya había dejado de creer en esas cosas, esos cuentos de hadas. Yo estaba convencido de que la historia de la lluvia negra era simplemente un cuento. No sabía la razón por la cual mi madre o las demás personas del pueblo nos habían inventado tal cosa. Pero se nos ocurrió algo. Quizás una travesura o una aventura, como queríamos verla nosotros. Un domingo por la mañana, cuando todos estaban en misa, Daniel y yo quitaríamos todos los cuchillos enterrados que viéramos. Había memorizado casi todos los que habíamos visto. La mayoría estaban fuera de casa de don José. No solo cuchillo, tenía machetes, hachas y todo tipo de objeto cortante enterrado en la tierra. Así lo hicimos, a escondidas y con cuidado de que nadie nos viera. Quitamos uno por uno. Estábamos seguros que por la tarde, cuando salieran todos y vieran que no había ninguno, inventarían una historia de cómo unos fantasmas se los habían quitado para vengarse. Recuerdo pasar por la casa de don José y tardar bastante tiempo quitándolos. Quité al menos 20. Los juntamos en una bolsa y los llevamos a las afueras del pueblo. Después de todo, los regresaríamos otro día. Al finalizar, yo estaba satisfecho en mi casa, pensando en la mejor travesura que había hecho hasta ese momento. Me senté en el porche con una sonrisa en el rostro. Pero hubo un sonido que llamó mi atención. El cielo comenzó a agitarse. Los relámpagos y los truenos comenzaron a acercarse. Pude ver a Daniel fuera de su casa mirando al cielo. Me volteó a ver asustado. Entró corriendo. Yo no tuve tiempo para reaccionar, porque mi madre llegó corriendo y me jaló del brazo hacia dentro de la casa. «Métete», me dijo casi gritando. «Métete». Yo corrí hasta mi habitación y me paré en la ventana. Aún había algo de claridad.
pude ver a una persona mirando hacia todos lados. Era don José. Se llevaba las manos a la cabeza. Pude ver en su rostro la angustia. Él miraba al suelo. Yo sabía que era lo que buscaba. No había ningún cuchillo. Estaba la tierra completamente libre. Lo miré correr con dificultad, echarse al suelo, comenzar a clavar. Pero algo distrajo mi atención en ese momento. Una gota de agua comenzó a correr por mi ventana. Comenzaba a llover. A los pocos segundos, más gotas se unieron. Miré a través del cristal, enfocando de nuevo al anciano. Aún estaba ahí, clavando una navaja o algo así que parecía traer en el bolsillo. Me preocupé, porque él estaba allá afuera, en la lluvia. Pero luego recordé que yo no creía en esas cosas, que solo eran historias de ancianos para asustar a los niños. Pero lo miraba casi arrastrarse por el suelo, buscando cuchillos. Métete a tu casa. Era todo lo que estaba en mi cabeza. Me dio lástima ver hasta qué punto podría llegar su credulidad y hasta dónde había llegado mi travesura. Hasta que algo captó mi atención de nuevo. Una gota en mi ventana. Una gota distinta. Era una gota de color negro. Rodó camino abajo mientras mi corazón se aceleró. Miré cómo más gotas del mismo color comenzaron a aparecer. Me esforcé para enfocar de nuevo al anciano. Ahora mi corazón acelerado, latiendo fuerte, preocupado. Esperaba que solamente fuera la suciedad del techo cayendo, pero cuando mi vista se abrió paso entre las gotas de la ventana, del cristal, pude vislumbrar a una figura en medio de la calle. Sin duda era don José, y sin duda estaba bailando. Movimientos como mi madre los había mencionado. Levantaba las manos, las agitaba. Yo podía escuchar en mi cabeza una melodía tenue, pero estaba seguro que la estaba imaginando, como una canción antigua. Yo estaba temblando. Las leyendas eran ciertas. La lluvia negra realmente volvía loca a las personas. La lluvia negra era real. No me pude despegar de la ventana cuando sentí algo detrás de mí. Yo pegué un brinco y un grito. Era mi madre. Tenía a mi hermana en los brazos. Es negra, me dijo. La lluvia es negra. Después hizo un esfuerzo para ver por la ventana y dio un grito horrible. Hay alguien ahí. Es don José, le dije. Miré cómo ella se quedó callada. Rápidamente puso a mi hermana en mis brazos y corrió a la puerta. Puso de nuevo la escoba para trancarla. Sabía por qué lo hacía. Si la leyenda era cierta, después del baile venía otra etapa. Y así fue. Don José se quedó parado por unos segundos al terminar de bailar. Luego lo miré retroceder. Se agachó, tomó un machete y un hacha de las que tenía fuera de su casa. Juro que a través de la ventana mojada podía ver en su rostro una sonrisa demoníaca. Y lo miré, cómo comenzó a correr. Estaba corriendo justo hacia donde yo estaba. Mis piernas estaban débiles. Mi madre regresó y tomó a mi hermana de nuevo en los brazos. «Viene para acá», le dije casi gritando. Retrocedí y me pegué contra la pared. Miré cómo don José se acercó a la ventana, sonriendo,
Con un brazo lanzó un golpe al cristal que se hizo pedazos, pero el grito de mi madre y el mío rebasaron el sonido del cristal quebrándose. Yo abracé a mi mamá, mirando cómo don José extendía los brazos intentando entrar a mi casa. Su cara era horrible, pintaba una sonrisa demoníaca de lado a lado. Me miraba fijamente, estaba babeando como un animal hambriento. Vimos cómo intentó entrar por la ventana y corrimos a la otra habitación. Cerramos la puerta. Mi madre me dio de nuevo a mi hermana, mientras ella intentaba sujetar la puerta con el único brazo que tenía. Del otro lado, don José golpeaba la puerta con el hacha, el machete. Yo estaba seguro que él ganaría, pero de pronto los golpes cesaron. Por uno de los agujeros que había dejado en la puerta, pude ver cómo salía por la ventana de nuevo. Ya se va, le dije a mi madre. Ella seguía sujetando fuertemente la puerta, histérica, al borde del llanto. Se intentaba mantener fuerte, pero no podía. Mamá, ya se fue, le dije, para que se relajara un poco. Cuando dejó de sujetar la puerta, entré de nuevo al cuarto y pude ver por la ventana, ahora más claro, sin cristal. Miré cómo don José salía de la casa de Daniel, cómo su ropa estaba cubierta de sangre. Después regresó justo al medio de la calle, donde había comenzado a bailar. Miró al cielo, aceptó la lluvia, levantó los brazos y cayó al suelo, sonriendo. Pude ver cómo las gotas eran claras de nuevo. Pocos minutos después de eso, la lluvia cesó. El sol salió de nuevo. Las personas del pueblo salieron de sus casas, todas las familias, excepto la de mi amigo. Rodearon el cuerpo de don José, que yacía con una sonrisa en su rostro. Escuché gritos de terror que venían de la casa de mi pequeño amigo, a quien nunca más volví a ver. Esa noche velamos y enterramos a 3 personas. Yo no podía con el dolor de mi corazón. Al llegar del funeral, le confesé a mi madre lo que había hecho, de cómo habíamos retirado todos los cuchillos del pueblo. Ella no me habló por algunos días. Simplemente me ignoraba, y yo no podía dejar de sentirme culpable y triste. Mi único amigo se había ido por mi culpa. Varios días después, mi madre me encontró llorando fuera del pueblo. Hay algo que debo contarte, me dijo. Eres igual que tu padre. Él tampoco, nunca creyó en la historia de la lluvia. Incluso un día salió cuando estaba lloviendo, para probar que todo lo que yo y las demás personas decían era un cuento de hadas. Ese día perdí mi brazo, cuando tu padre se volvió loco. Han pasado 30 años desde la muerte de don José. El pueblo ahora está abandonado. Desconozco si la lluvia negra sigue ocurriendo, pero lo que sí sé es que aún tengo tanto miedo de salir en la lluvia, tanto que ha influenciado mi vida. Mi pareja me abandonó porque no soporta que me paralice cada vez que veo nubes que cubren el cielo. Y está bien, porque no sé si esta maldición me ha seguido hasta donde vivo ahora. No quiero un día estar disfrutando de mi día para comenzar a ver gotas caer sobre mi frente, gotas de color negro.
y comenzar a bailar.